La navaja de afeitar se sentía fría contra el cuello de Clara Whitmore. Contuvo la respiración. Recogió un mechón de pelo oscuro y lo cortó. Los mechones caían sobre las baldosas de mármol como seda cortada. Otro corte. Otro. La mujer del espejo se convirtió en una extraña, de mandíbula afilada, ojos hundidos, libre, medianoche. La finca Whitmore dormía a su alrededor, repleta de alfombras importadas y espejos dorados. 23 años había vivido en esta jaula. Esta noche, la finca Whitmore dormía a su alrededor, repleta de alfombras importadas y espejos dorados. 23 años había vivido en esta jaula. Esta noche, salió. Empacó una bolsa de lona con un vestido de criada, medias de lana, botas gastadas robadas de las habitaciones de servicio. Al fondo, envuelto en tela, yacía un recorte de periódico que había escondido durante 2 años. El titular decía: Ranchero local rescata a viajero de una ventisca, superviviente sin nombre. Su padre había pagado al editor para que ocultara la historia, al médico para que guardara silencio, a todos para que olvidaran. Pero Clara recordaba. Recordó unas manos fuertes que la sacaron de la nieve, una voz áspera que atravesaba la nevada. No te me mueras. Esta noche no. Recordó despertar en una pequeña cabaña, vendada y abrigada, mientras un hombre curtido y de ojos cansados le daba de comer caldo y no le preguntaba nada. Ni su nombre, ni su posición, nada. 3 días la había salvado. 3 días antes, los hombres de su padre llegaron con un médico y se la llevaron como si fuera un objeto robado. Estaba demasiado débil para hablar, demasiado febril para protestar, pero oyó a su padre en el pasillo. Nunca lo mencionó. Juntarse con la basura fronteriza arruina sus perspectivas. Clara se tocó la cicatriz de la congelación en el hombro. Sanó torcida, la única prueba de que había sucedido. Encendió una cerilla y quemó el recorte. El papel se curvó negro y los bordes brillaron, anaranjados. Lo vio convertirse en cenizas. Luego escribió una nota en el membrete de su padre. Estoy encontrando lo que intentaste enterrar. El frío antes del amanecer le mordió la cara mientras caminaba por el camino adoquinado. Detrás de ella, la mansión resplandecía con luz de gas, un monumento a la riqueza construido sobre la crueldad. No miró atrás. En la estación de tren, compró un billete hacia el oeste con dinero robado del escritorio de su padre. El empleado apenas la miró. Bien. Ya no era Clara Whitmore, no era nadie. Y eso significaba que ya no podía ser nadie. No era nadie. Y eso significaba que podía ser cualquiera. Sonó el silbato del tren. Subió a bordo, rumbo a la única bondad que había conocido. El carro de provisiones la dejó en el borde de la nada. Clara permaneció de pie en el barro, con la bolsa de lona al hombro, contemplando el rancho que la había atormentado en sueños. La cabaña parecía más pequeña de lo que recordaba, deteriorada por el clima. Los postes de la cerca estaban torcidos. La puerta del granero estaba torcida. Una ampliación a medio terminar sobresalía del lado este de la cabaña, cubierta de lona rasgada que ondeaba con el viento. A lo lejos, un hombre trabajaba solo, clavando postes de cerca en tierra helada. Hombros anchos, sombrero desgastado, calado hasta los pies. Se movía con el ritmo constante de quien ha olvidado cómo detenerse. A Clara se le hizo un nudo en la garganta.
él. Y nieve derretida. Cuando ella lo alcanzó, él no levantó la vista, simplemente siguió martillando. «Busco trabajo», dijo. Su voz sonó más firme de lo que se sentía. Él hizo una pausa. La miró. Ojos del color de nubes de tormenta, con profundas arrugas en las comisuras. No la reconoció. Claro que no. Había estado hinchada, medio muerta, inconsciente la mayor parte de esos 3 días. Y ahora llevaba el pelo corto, la cara bronceada por el sol tras el viaje al oeste. ¿Puedes trabajar? ¿O estás huyendo de algo? Su voz era exactamente como recordaba a Lowe. Cuidado. Ambos, dijo. Casi sonrió. Casi. Nombre, Yelena Carter. La mentira le supo a cobre. Huérfana. He oído que podrías necesitar ayuda. La observó un buen rato. James Mackenzie. Esta es mi tierra. Señaló el rancho con el martillo. No es mucho. Puedo ofrecerte el granero. Una comida al día, sin paga hasta que demuestres tu valía. Puedo demostrarlo. Le entregó un hacha y señaló un montón de troncos. Corta esa cuerda. Sus manos se ampollaron con los primeros 10 golpes. Al 20º. La sangre le corría por las palmas, pero no se detuvo. Partió cada tronco de la pila, incluso con los brazos a punto de estallar. Al terminar, dejó el hacha y lo miró a los ojos. Él asintió. El granero es tuyo. La cena es al atardecer. Esa noche, cocinó estofado en la estufa de hierro de la cabaña. Ella se quedó fuera de la ventana, observándolo moverse por el pequeño espacio. La misma mesa, la misma silla. La habitación, donde se había despertado, vendada y salvada. Salió al porche. ¿Entras o no? Ella lo siguió adentro. Se sentó frente a él a la mesa. Él sirvió estofado en 2 cuencos de hojalata y deslizó uno hacia ella. Sus dedos se rozaron cuando le entregó una cuchara. Hizo una pausa. Frunció el ceño. Se quedó mirando su mano un instante más de la cuenta. ¿Pasa algo?, preguntó. Él negó con la cabeza. No. Solo creí reconocer. Su voz se fue apagando y luego volvió a su plato. Da igual. Comieron en silencio. El guiso consistía en patatas sencillas, zanahorias, cerdo salado. Sabía a perdón cuando ella regresó al granero esa noche. Se acurrucó en el heno y lloró. Él no recordaba su rostro, pero sus manos sí. Ella lo había visto en esa pausa, ese destello de confusión. Me salvó la vida, pensó, y le estoy mintiendo. Pero si decía la verdad, la vería como Clara Whitmore, la heredera, la carga, la chica cuyo padre lo había llamado basura. Vería todo de lo que intentaba escapar. Así que seguiría tumbada, por ahora, afuera. El viento aullaba. Se acercaba la primavera. Pero el invierno aún no había terminado. Pasó una semana. Clara trabajó desde el amanecer hasta que le sangraron las manos. Limpiaba establos, acarreaba agua, remendaba aperos con dedos torpes que aprendían rápido. James la observaba con una silenciosa sospecha que se suavizó hasta convertirse en algo más. No confianza. Todavía no. Pero menos dudas. Por las noches. Se sentaban junto al fuego. Él tallaba postes nuevos para cercas. Ella remendaba arneses. El silencio entre ellos se volvió cómodo, como cuero desgastado. ¿Por qué trabajas sola?, preguntó una noche. No respondió de inmediato, simplemente siguió tallando. Las virutas se enroscaban a sus pies. Por fin, mi esposa Sara murió hace 3 inviernos. Las manos de Clara se quedaron quietas. Lo siento. Estaba revisando las líneas de trampas. Estuve fuera 4 días, volví a casa y vi su tumba. Su voz era monótona. Distante.
Los vecinos la enterraron. La neumonía se la llevó enseguida. Debería haber estado aquí. Ella comprendía esa culpa. También la habitaba. La vergüenza de sobrevivir cuando alguien más no lo hizo. Quería decirle, sé lo que es tener una deuda que no puedes pagar. En cambio, dijo, no puedes culparte por haberte ido. ¿O sí? Dejó el cuchillo. Ella me necesitaba. Yo no estaba allí. Eso es lo único que importa. A Clara le dolía el pecho. Casi confesó, casi le dijo quién era, por qué había venido. Pero el miedo ahogó las palabras. Y sí la veía como la chica adinerada que los hombres de su padre habían descrito. Malcriada, inútil, mentirosa. Haces muchas preguntas, Elena, dijo en voz baja. Das respuestas tristes. La miró a través de la luz del fuego. Algo cambió en su expresión. Curiosidad. Tal vez. Un reconocimiento tratando de emerger. ¿Nos hemos visto antes?, preguntó. Su corazón se detuvo. No, nunca. Él asintió lentamente, pero sus ojos se quedaron en ella. ¿Me recuerdas a alguien que no puede recordar? Volvió a su tallado, probablemente a nadie. Esa noche Clara escribió en un diario oculto a la luz de las velas, él no recuerda mi cara, pero yo recuerdo sus manos. Clara escribió en un diario oculto a la luz de las velas, él no recuerda mi cara, pero recuerdo sus manos. Fueron la primera cosa amable que conocí. Afuera. La nieve se derretía en espesos riachuelos. Carámbanos goteaban de los aleros. La primavera se acercaba, imparable y peligrosa. Y con ella, la verdad también se derretiría. Cerró el diario y apagó la vela. En la oscuridad. Casi podía fingir que solo era Elena Carter. Huérfana. Nadie. Que no había dejado una vida de seda y mentiras para encontrar a un hombre que la había salvado sin pedir nada a cambio. Regresar. Pero fingir no duraría para siempre. Las mentiras nunca. Se ajustó el abrigo viejo de Sarah, el que James le había regalado, apretándolo sobre los hombros. Olía a humo, de leña y lavanda. Se preguntó si Sarah había sido amable, si James la había amado como Clara quería ser amada, completamente, sin condiciones. Me odiará cuando se entere, pensó, pero al menos habré tenido esta semana siendo vista como humana. Cerró los ojos y escuchó el viento. A lo lejos, un lobo aulló. Se acercaba la primavera, y con ella el ajuste de cuentas. A mediados de marzo llegó la temporada de barro. El suelo se convirtió en una sopa espesa, y el ganado tuvo que ser trasladado a pastos más altos antes de que los arroyos se inundaran. Clara ensilló su caballo, una yegua tranquila que James le había regalado, y cabalgó junto a él hacia las colinas. El trabajo era duro. El ganado estaba disperso, asustado por el deshielo y el agua que corría. A Clara le dolían los muslos de cabalgar y le ardían los hombros de enlazar animales extraviados, pero no se quejaba. Conducía la manada con la misma determinación férrea con la que había cortado la primera cuerda, de leña. Entonces la cerca se rompió, un poste podrido se quebró bajo la presión, y 6 cabezas de ganado salieron disparadas hacia un barranco. James maldijo y espoleó a su caballo para que galopara. Clara la siguió, con el corazón palpitante. Se adelantó al toro líder, agitando el sombrero y gritando hasta que se le quebró la voz. El animal viró. Los demás la siguieron. Desastre evitado. James frenó junto a ella, respirando con dificultad. Cabalgas como si hubieras nacido para ello. Forzó una sonrisa.
Suerte de principiante. Eso no era suerte. La observó. ¿Dónde aprendiste a montar así? Se le encogió el estómago. Cuidado, aquí y allá. Trabajos ocasionales. No insistió, pero la sospecha brilló en sus ojos. Esa noche, le enseñó a hacer un nudo Honda para enlazar. Sus manos guiaron las de ella, palmas ásperas sobre sus dedos ampollados. El aire se volvió denso. Podía oler humo de leña, sudor y algo más. Algo como pino y cuero. Un buen nudo aguanta cuando todo lo demás falla, dijo en voz baja. Sus miradas se cruzaron. Se sostuvieron. Por un instante, pensó que la besaría. Por un momento pensó que la besaría. En cambio, él retrocedió y se aclaró la garganta. Aprendes rápido. Tuve un buen maestro. Le entregó el abrigo viejo de Sara. El invierno no ha terminado. Querría que lo usara. Clara lo tomó, con el pecho oprimido por la culpa. Llevaba el abrigo de una muerta mientras le mentía al marido de la muerta. El peso lo aplastaba como una piedra. Una carreta traqueteaba por el camino, un comerciante ambulante vendiendo provisiones. El hombre se bajó y se tocó el sombrero. Buenas tardes, Mackenzie. Josiah. James asintió. La mirada del comerciante se posó en Clara. Su sonrisa se desvaneció. ¿No serás del este? A la señorita Clara se le heló la sangre. No, señor. Nací y crecí en los territorios. ¿Eh? La miró con los ojos entrecerrados. Me resultas muy familiar. Claro, no te he visto en Boston ni en Nueva York. Nunca he estado allí, dijo con voz serena. James dio un paso al frente. Trabaja para mí. ¿Necesitas algo más? Josiah. El comerciante negó con la cabeza, pero su mirada se posó en Clara. No, no. Solo pensé... Bueno, no importa. Volvió a subir a su carreta y se fue. Cuando se calmó el polvo, James se volvió hacia ella. Estás en problemas. Elena. Ella lo miró a los ojos. Mintió de nuevo. Ya no. Quería creerle. Lo notó en la forma en que relajó la mandíbula, en la forma en que asintió, pero la duda había echado raíces. Esa noche, Clara yacía en el granero, mirando las vigas. La mentira se desmoronaba, hilo a hilo, y no sabía cómo detenerla. A finales de marzo llegó una ola de frío. Los lobos bajaron de las montañas, desesperados y hambrientos. Clara despertó con un aullido agudo y cercano. Cogió una antorcha del granero y corrió hacia la cabaña. James ya estaba afuera, rifle en mano. «Quédate detrás de mí». Se dirigieron hacia el corral. Los ojos brillaban en la oscuridad, monedas de cobre flotando en la negrura. 6 lobos rodeaban la cerca, probando su debilidad. James disparó una vez. La manada se dispersó, pero no huyó. Clara agitó la antorcha, gritando. Los lobos caminaban de un lado a otro, gruñendo bajo. Entonces uno arremetió. Saltó la cerca en una masa de dientes y pelaje, directo hacia Clara. Ella se tambaleó hacia atrás. La antorcha cayó. Y entonces James apareció, derribándola de lado, ambos chocando contra el barro mientras el lobo le cortaba el aire donde había estado su garganta. Volvió a disparar. El lobo aulló y se alejó cojeando. La manada se retiró entre los árboles. Clara yacía debajo de James, con el corazón latiéndole con fuerza. La miró fijamente, respirando con dificultad. Tenía la mano sobre su hombro, el de la cicatriz. Presionó el pulgar contra la piel arrugada y ella vio un destello de reconocimiento en sus ojos. ¿Nos conocemos?, preguntó de nuevo.
¿Más despacio esta vez? No podía respirar. Otra vez. Más despacio esta vez. No podía respirar. No. Esa cicatriz. Frunció el ceño. La he visto. La he visto. Acabas de salvarme la vida, dijo rápidamente. Tal vez eso es lo que sientes. Él no se movió. Seguía mirando su hombro. Su mente daba vueltas a algo que no podía comprender. Ella. Su mente daba vueltas a algo que no podía comprender. Por fin. Se apartó y la ayudó a levantarse. Regresaron a la cabaña. Él preparó café mientras Dawn se colaba por las ventanas. Le temblaban las manos al servirlo. ¿Tienes miedo?, preguntó. Aterrada, dijo ella. De perder esto, la miró. Perder lo que eres, pensó ella, pero dijo, este lugar, este trabajo, es la primera vez que siento que, algo que vale la pena. Su expresión se suavizó. Le entregó el café, y sus dedos se tocaron, se detuvieron. No eres como nadie que haya conocido. Elena, cuando quería gritar la verdad, soy Clara Whitmore. Me salvaste hace 2 años. Regresé porque eres la única persona que me vio como humana. En cambio, dijo. Gracias. Se sentaron en silencio, viendo salir el sol. Cuando salió de la cabaña, se le resbaló el pañuelo del bolsillo. No se dio cuenta. James lo encontró 1 hora después, con sus iniciales monogramadas, bordadas con hilo fino CW. Elena Carter. O algo más. Miró la tela, con la mente acelerada. Luego la dobló con cuidado y se la guardó en el bolsillo. No dijo nada, pero la semilla de la duda había brotado. Y la verdad. Una vez que empieza a crecer, no se puede detener. 2 jinetes aparecieron al mediodía. Clara estaba en el establo, cepillando a los caballos. Cuando James la llamó, su voz sonó tensa. Salió. 2 hombres a caballo, bien vestidos, con la mirada fija. Investigadores contratados. Buenas tardes, dijo el más alto. Buscamos a una mujer desaparecida. Joven, cabello oscuro, 20 y pocos años. ¿Has visto a alguien así? James apretó la mandíbula. No. ¿Seguro que hay recompensa? El hombre sacó un papel doblado. $5,000. El cardiólogo de Clara sacó un papel doblado. $5,000. A Clara se le paró el corazón. James tomó el papel y lo leyó despacio. Su rostro palideció. La descripción coincidía exactamente con la suya, y el nombre al pie. Clara Whitmore. Hija del industrial bostoniano Richard Whitmore. Los hombres se quitaron el sombrero. Si la ves, avisa al sheriff del pueblo. Volveremos enseguida. Se marcharon. James se quedó paralizado, mirando el aviso. Luego se giró hacia Clara. ¿Quién eres? Ella no podía hablar. ¿Quién eres?, repitió más alto. James, tu nombre, tu verdadero nombre, Clara. Se le quebró la voz. Clara Whitmore. Se tambaleó hacia atrás como si lo hubiera golpeado. Mentiste. Tuve que hacerlo. Me mentiste en la cara. Todos los días. Todos. Arrugó la nota en su puño. ¿Por qué? Porque me salvaste la vida. Las palabras le salieron de las manos. Hace 2 años. Esa ventisca que fui yo. Me sacaste de la nieve. Me mantuviste con vida. Y mi padre me llevó y te llamó basura. Enterró la historia. Se aseguró de que nunca te dieran las gracias, nunca te pagaran. Y yo... Así que esto era culpa. Su voz tembló. Compasión por el pobre ranchero. No. Vine porque eras la única persona que me veía como humano. No como un nombre, no como una fortuna, solo como yo. Y pensaste que mentir era la forma de demostrar que ella lo buscó. Retrocedió un paso. No necesito tu caridad.
Clara. Su voz era fría ahora, distante. No necesito tu culpa. Y desde luego que no te necesito a ti. James, por favor, vete. No me voy. Vete. Señaló hacia el camino. Vuelve a tu mansión. Vuelve con tu padre. Vuelve a la vida que creías que podías escapar jugando a ser pobre. Las lágrimas le nublaron la vista. No vine por eso. No me importa por qué viniste. Se dio la vuelta. Mentiste. Eso es todo. Vine. No me importa por qué viniste. Se dio la vuelta. Mentiste. Eso es todo lo que necesito saber. Entró en la cabaña y cerró la puerta de golpe. Clara estaba de pie en el barro, temblando. La lluvia empezó a caer fría, implacable. Se dirigió al granero, pero no para empacar. No se iba. Había llegado demasiado lejos como para rendirse ahora, aunque él la odiara, aunque lo hubiera arruinado todo. No se iba. Clara se negaba a irse. Se quedó en el granero, trabajando sola bajo la lluvia. Arregló las cercas que James había descuidado. Reparó la rueda rota de la carreta. Y terminó la ampliación de la cabaña, la que él había abandonado tras la muerte de Sarah. Todas las mañanas, martillaba las tablas para fijarlas. Todas las tardes. Ella remendó los agujeros del techo. No le habló. Él no le habló. Pero él observaba desde la ventana, dividido entre la furia y algo más. Una noche, encontró el diario de Sarah en un baúl. La última entrada, escrita días antes de morir. Si me voy, no dejes que la culpa te impida vivir de nuevo. Deja entrar a alguien. Prométemelo. James cerró el libro y lloró. A la mañana siguiente, los investigadores regresaron. Esta vez trajeron a un sheriff. Necesitamos registrar su propiedad, Mackenzie. El sheriff dijo, tenemos razones para creer que la niña desaparecida está aquí. A James se le heló la sangre. Si se llevaban a Clara, la arrastrarían de vuelta a Boston, la encerrarían, la perderían, y a pesar de todo, a pesar de las mentiras, la traición no podía permitirlo. Ella no está aquí, dijo. Entonces no te importará si buscamos. James se paró frente a la puerta del granero. Sí me importa. Los investigadores se llevaron las manos a las armas. El sheriff frunció el ceño. No lo hagas más difícil de lo necesario. Clara apareció detrás del granero. Lo había oído todo. Avanzó, con el martillo aún en la mano, cubierta de serrín y barro. Estoy aquí, dijo en voz baja. James se giró. Clara, no dejaré que mientas por mí. Se enfrentó al sheriff. Soy Clara Whitmore, pero no voy a volver. El investigador principal sonrió fríamente. Esa no es su decisión, señorita. Sí, lo es. Dejó el martillo. Soy mayor de edad. No he quebrantado ninguna ley. No puedes obligarme. El sheriff dudó. Tu padre... Mi padre no tiene ningún derecho sobre mí. Su voz era firme ahora. Claro. Renuncio a mi herencia. Renuncio a mi nombre. Este es mi hogar. James la miró fijamente. Clara. Se giró hacia él. Las lágrimas le corrían por el rostro. Sé que no confías en mí. Sé que mentí. Pero también cumplí mi palabra. Trabajé. Me gané mi lugar aquí. Y no me iré. No a menos que tú mismo me eches. Silencio. Entonces James se puso a su lado. Se queda. Los investigadores se enfurecieron. Tú estás albergando, yo protejo a una mujer libre. La voz de James era férrea. Ella ha tomado su decisión. A menos que tengas motivos legales para llevártela, estás invadiendo tu propiedad. El sheriff miró a los investigadores, luego a Clara. Por fin, asintió. Ninguna ley dice que podamos llevárnosla contra su voluntad. Es mayor de edad.
Aquí están los investigadores, maldecidos, pero montados. Tu padre se enterará de esto, señorita Whitmore. Bien, dijo Clara. Dile que estoy muerta para él, porque él está muerto para mí. Se marcharon. Cuando se calmó el polvo, Clara se volvió hacia James. Gracias. Él no sonrió, pero no apartó la mirada. Deberías haberme dicho la verdad desde el principio. Lo sé, sigo sin confiar en ti, lo sé. Miró la ampliación terminada de la cabaña, el trabajo que ella había hecho sola. Lo terminaste, no pudiste, así que lo hice. Algo se quebró en su expresión. ¿Por qué? Porque me salvaste la vida, dijo simplemente, y estoy intentando salvar la tuya. Él extendió la mano para tomarla, ella la tomó. Se quedaron allí, embarrados y exhaustos, mientras la lluvia primaveral limpiaba el suelo. A la mañana siguiente, llegó su padre. Richard Whitmore llegó en un carruaje negro con hombres armados y un abogado. Bajó, con el traje impecable, sin rastro de barro, y miró a Clara como si fuera una extraña. «Clara, sube al carruaje». «No, esto es absurdo. Tú vienes a casa, yo estoy en casa». Su rostro enrojeció. «¿Has perdido la cabeza? ¿Viviendo en la miseria con este ranchero? ¿Tienes idea del escándalo que has armado?» James dio un paso al frente. «Ella no es tu prisionera. Whitmore. Es una mujer libre. Tú...» Su padre señaló a James con el dedo. «Secuestraste a mi hija. Haré que te ahorquen». «Él no me secuestró», dijo Clara. «Vine aquí sola y me quedo. Te desheredaré. No tendrás nada». «Bien. Nunca quise tu dinero». El abogado de su padre se aclaró la garganta. «La señorita Whitmore es mayor de edad, señor. No tenemos motivos. Me da igual el motivo», rugió su padre. «Es mi hija». «No», dijo Clara en voz baja. «Yo era de tu propiedad. Hay una diferencia». Desde el camino la gente del pueblo se había reunido atraída por la conmoción. El anciano del pueblo, un hombre canoso llamado Moses, dio un paso al frente. «Me parece que las damas la eligieron», dijo Moses. «Y a menos que tenga una demanda legal, señor Whitmore, solo está haciendo ruido». Su padre miró a la gente del pueblo, a James junto a Clara, a su hija, que ya no se inmutaba ante su mirada. «Te arrepentirás de esto», dijo con frialdad. «Lo único que lamento», respondió Clara, «es no haberlo hecho antes». Volvió a subir al carruaje. Antes de irse, se asomó. «Ya no eres mi hija, nunca lo fui». Su voz no tembló. Las hijas son amadas. Yo era una transacción. El carruaje arrancó. Clara lo vio desaparecer, sintiéndose más ligera que en años. James se volvió hacia ella. ¿Seguro? Nunca he estado más seguro de nada. Los habitantes del pueblo aplaudieron. Moses sonrió. «Bienvenida al territorio. ¿Señorita Clara?» «Solo Clara», dijo. «No, señorita». James le tomó la mano. Ella le devolvió el apretón. El sol primaveral se abrió paso entre las nubes. La tierra olía a hierba nueva y tierra lavada por la lluvia. Por primera vez en su vida, Clara era libre. A finales de mayo, el rancho se tiñó de oro. Las flores silvestres florecían en las colinas, amarillas, moradas y blancas. Clara plantó un huerto mientras James fabricaba muebles para vender en el pueblo. Trabajaban codo con codo, sin necesidad de palabras. Una mañana, Moisés llegó con una simple pregunta. «¿Cuándo se casan?» Clara se sonrojó. James casi sonrió. No lo habíamos hablado. «Bueno, háblalo», dijo Moisés. «Todo el pueblo espera». Se casaron al amanecer, sin gran ceremonia, solo los votos pronunciados en el porche, presenciados por Moisés y un puñado de vecinos. Clara llevaba un vestido sencillo que ella misma había cosido. James llevaba su camisa más limpia. Cuando Moisés dijo, «¿Puedes besar a tu novia?»,
James dudó. Luego, tomó el rostro de Clara entre sus manos y la besó suavemente. Sabía a café y esperanza. Después, llevó al lugar donde la había encontrado hacía 2 años, un claro en las colinas donde la nieve casi la había enterrado. No sabía quién eras esa noche, dijo. Solo sabía que valía la pena salvarte. Clara se apoyó en él. Me enseñaste algo. El valor no es lo que se tiene al nacer, es lo que se construye. Entonces sigamos construyendo. Caminaron de vuelta al rancho, de la mano. Los niños del pueblo los visitaban por las tardes. Clara les enseñaba a leer. James les tallaba juguetes. La comunidad los acogió. No como un escándalo, sino como una prueba de que el amor se puede ganar con honestidad. Una noche, sentados en el porche viendo la puesta de sol, Clara dijo, ¿crees que alguna vez nos aburriremos? James sonrió con una sonrisa sincera, de esas que le llegaban a los ojos. Ni hablar. Apoyó la cabeza en su hombro. La tierra se extendía ante ellos, salvaje y hermosa, y suya. Salía humo de la chimenea. El jardín florecía. La cabaña, antes inacabada. Abandonada, ahora era un hogar. Clara cerró los ojos y escuchó el viento. Pensó en la chica que la había enjaulado. Sin voz. Desesperada. Esa chica se había ido. En su lugar estaba una mujer que había elegido su propio camino. Una mujer que había encontrado a un hombre que valía la pena encontrar. Y juntos, habían construido algo que ningún dinero podría comprar. Una vida ganada a pulso. Un día honesto a la vez, James habló en voz baja, casi para sí mismo. Ella vino buscando al hombre que le salvó la vida. Resultó que nos salvamos el uno al otro. Clara sonrió. Así es como funciona aquí. ¿Verdad? Sí, dijo. Así es como funciona aquí, ¿verdad? Sí, dijo. Así es como funciona. Había llegado la primavera, y con ella, una segunda oportunidad que ninguno de los dos esperaba tener. Se sentaron juntos mientras el sol se ponía tras las colinas, tiñendo el cielo de dorado y carmesí. El rancho estaba tranquilo salvo por el viento y el lejano canto de un halcón. Era suficiente. Más que suficiente. Era su hogar. Fin.